¿Cómo están? Nuevamente acá con mucho entusiasmo, con mucha motivación para poder llevarles un programa más de nuestro canal por YouTube, Ingeniería Vial en Acción. Y en esta oportunidad, dentro de su segmento, Construyendo Caminos y Carreteras. Como ustedes saben, pues es de vital importancia para la mejor durabilidad de nuestras carreteras y, lógicamente, de nuestros pavimentos. En esta oportunidad, me siento bastante contento, muy satisfecho porque vamos a tener una entrevista que yo creo bastante interesante, ¿no? En lo que viene a ser un poco el avance en la tecnología de los pavimentos hidráulicos, ¿no? Cuento pues con la presencia del ingeniero Henry Barclay Velarde, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, ¿no? Y bueno, tiene pues maestrías, tiene diplomados, una serie de más de 12 años ya de experiencia, a pesar que es un ingeniero todavía bastante joven, ¿no? Pero que efectivamente tiene ya investigaciones y conocimientos a profundidad de lo que vienen a ser los pavimentos hidráulicos, porque profesionalmente se desarrolla pues en la empresa Pacasmayo, ¿no? Donde la especialidad justamente es el cemento Portland. Es así que él lleva 4 años en el sector de construcción en Pacasmayo, responsable del desarrollo del negocio de pavimentos en la empresa, ¿no? Y dentro de eso están haciendo cosas importantes, como es la estrategia técnica comercial general del negocio, que está a cargo de Henry, evaluaciones económicas de plantas de concreto hidráulico, análisis de precios unitarios comparativos de soluciones viales, análisis del costo del ciclo de vida de pavimentos, cursos de manejo de HDM4, bueno, y diferentes tecnologías pues que ayudan a que cada vez podamos entrar con más fuerza, digamos, en esta técnica de los pavimentos hidráulicos. Entonces, ¿cómo estás, Henry? La verdad, muy agradecido que puedas estar con nosotros y para que puedas enviar un saludo inicial a todos nuestros colegas que nos están viendo tanto en el Perú como alrededor del mundo. Y bueno, muchas gracias Néstor por la introducción, gracias por este conversatorio, ¿no? Es un gusto también para mí estar acá, conversar contigo, ¿no? Una persona con tanta experiencia en este mundo vial, ¿no? Que nosotros como Pacasmayo estamos, digamos, iniciando, ¿no? Queremos un poco aportar a este desarrollo del mundo vial y nada, gracias por esta conversación. Correcto, Henry, muchas gracias. Lo primero que quisiera que nos comentes es, el país se viene desarrollando de repente en los últimos años en una forma más dinámica y a mayor profundidad de lo que es el desarrollo vial del país, ¿no? Yo quisiera que en tu experiencia de los 4 años que llevas frente en esta gerencia de Pacasmayo, en esta trabajos en Pacasmayo, nos puedes comentar ¿cómo ves la visión, digamos, a futuro de este proyecto que ya se inició en lo que es el tema de el desarrollo vial de Perú? Bueno, yo creo que el desarrollo vial en el Perú viene avanzando bien, por así decirlo, ¿no? Vemos aún Provías Nacional con muchos proyectos, con muchos programas, ¿no? Se ve, se escucha de programas, siempre se están lanzando, siempre veo presentaciones de los directores de Provías Nacional que hablan de que están desarrollando corredores logísticos, que están desarrollando un poco el tema de asociaciones públicas privadas, que ya tenemos un montón en los últimos años, y espero que por ese camino se vaya desarrollando un poco la infraestructura vial. Por el lado de Provida descentralizado, vemos programas también muy interesantes como el ProRegión, el programa de apoyo del transporte subnacional, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo considero que lo importante para que estos programas, digamos, empiecen a desarrollarse de manera correcta es la evaluación correcta de los proyectos, ¿no? Que hayan alternativas de soluciones viales que estén bien evaluadas, que las alternativas se evalúen bien en la parte de estudio de ingeniería y en consecuencia salga la mejor solución, digamos, la más conveniente para el proyecto que se vaya a evaluar, ¿no? Eso es básicamente lo que Bueno, creo que debería pasar para que se desarrolle un poco de mejor manera, ¿no? El mercado vial. qué bueno, Henry. Eso es pues bastante importante, ¿no? Ahora, bueno, siempre tenemos ¿qué te digo? La pregunta a veces de los estudiantes mayormente, ¿no? Me dicen ingeniero, ¿qué pavimento es mejor, ¿no? ¿El pavimento hidráulico o el pavimento asfáltico, ¿no? Siempre en el tema del tema comparativo. Y yo les digo, los dos son mejores, Claro.
El tema es que hay que saber utilizarlos, ¿no? O sea, en qué momento es más conveniente utilizar una tecnología o utilizar la otra. Entrando específicamente en el tema del cemento Portland, ¿cómo estás viendo tú el mercado, digamos, en ese sentido? ¿Cuál es el avance que se tiene en este proceso, digamos, a futuro de repente el incremento aún más dentro de los pavimentos hidráulicos? Sí, miren, los pavimentos rígidos en el Perú tienen muchos años, ¿no? O sea, vemos vías emblemáticas como la vía expresa que está ahí hace 50, 60 años, pero en algún momento de la historia dejaron de utilizarse tanto, ¿no? En el país vemos muchas vías, o en general la mayor cantidad de vías del país están hechas con soluciones asfálticas. En realidad es un mercado o es una industria que se ha venido desarrollando mucho más a comparación de una industria de pavimentos rígidos, ¿no? Entonces eso, por consecuencia, ha hecho que los pavimentos rígidos se hayan ido dejando de lado y ya en los últimos años están empezando a crecer nuevamente, ¿no? Ya vemos en vías urbanas un poquito más de pavimentos rígidos. En vías interurbanas todavía no vemos ni un pavimento rígido. Es más, el país en vías nacionales no tiene ni un solo kilómetro de pavimento rígido. Tiene pavimento rígido principalmente en túneles, en accesos a peajes, pero básicamente no existe. Ahorita se está construyendo la primera carretera de pavimento rígido interurbana en el país, ¿no? Que eso es un gran logro, digamos, para la industria del cemento y para los pavimentos de concreto. Finalmente, yo creo que los pavimentos rígidos tienen o deben tener un mercado natural en todo país, digamos, ¿no? En todas partes del mundo, los pavimentos rígidos, por naturaleza, están en alguna parte del país, y eso depende un poco de la situación geográfica, de los suelos, del tráfico. Como tú mencionas, ninguna solución es mejor que la otra, depende de la situación, depende del proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, debe haber un mercado natural para los pavimentos rígidos, y en el país no se ha dado eso en los últimos años, principalmente por el desarrollo de la industria asfáltica. O sea, los últimos 20, 30, 40 años probablemente se ha desarrollado muy bien la industria asfáltica. Vemos consultores, proyectistas, contratistas que conocen mucho del tema. Por el lado de concreto, de pavimento rígido, no ha pasado tanto, ¿no? No vemos tantos diseñadores con conocimiento de pavimento rígido, no vemos tantos constructores, no vemos tanta tecnología. Entonces, eso ha hecho que hayan pocos pavimentos rígidos, pero yo creo que a lo largo de los próximos años progresivamente van a empezar a haber cada vez más pavimentos rígidos. A través de Pacasmayo y con Asocen también estamos queriendo involucrarnos cada vez más en este desarrollo vial. Entonces, ya se ven avances importantes, ¿no? En la Municipalidad de Lima vemos vías de concreto importantes en los últimos años. En el norte hemos hecho cosas interesantes. Hemos trabajado el primer camino vecinal con pavimento rígido, hemos hecho vías urbanas muy interesantes de pavimento rígido, y ya hay expedientes también en Provías Nacional con pavimento rígido. Entonces yo creo que, como te decía, progresivamente van a empezar a ingresar los pavimentos rígidos cada vez más. Claro, yo pienso que en Perú, como en el mundo, pues más que todos los pavimentos urbanos, ¿no? Más tienden a trabajar con pavimento rígido y hidráulico, ¿no? Y me parece correcto que a nivel de pavimentos urbanos, la mayoría debería hacerse, yo creo que en Lima, por ejemplo, ya está trabajando bastante, las principales avenidas son con cemento Portland. También entiendo, yo participé alguna vez en un proceso licitorio de una licitación de un proyecto que era la primera carretera en Perú que se iba a hacer con pavimento rígido, que es la carretera por la zona de Churín, Ollón, no recuerdo exactamente hacia dónde iba, y me comentan que ya tiene un avance importante, ¿no? Donde en realidad es la primera carretera a nivel nacional de longitudes importantes que está utilizando ya el pavimento rígido, ¿no? Y es bastante interesante que ya empiecen a aperturarse proyectos bajo ese criterio, ¿no? Porque en realidad acá no interesa qué tecnología se utilice, pero sí lo más conveniente, digamos, de acuerdo al proyecto que se tenga que elaborar, ¿no? Entonces yo creo que es interesante y que esto siga esta dinámica, ¿no? Y básicamente en bien del país, ¿no? De todos los que habitamos el Perú. Ahora, en cuanto a lo que son los proyectos viales, ¿no?
en cuanto a estudio de ingeniería. Más o menos, ¿qué avances tienen ustedes en esa parte ya como elaboración, digamos, de proyectos, ¿no? De pavimentos Sí, hidráulicos o rígidos? esa parte, Néstor, es muy importante, ¿no? Esa parte es clave porque finalmente una evaluación de un proyecto termina o se resume en una evaluación económica, ¿no? Eso es como se deciden alternativas de pavimento, ¿no? Una evaluación económica, finalmente, tomando en cuenta los costos de la entidad pública y tomando en cuenta los beneficios sociales, lo que se saca es una tasa de retorno y finalmente se pone como la mejor alternativa. Entonces, para llegar a esos costos hay muchas variables, ¿no? Está el diseño del pavimento, está el costo inicial de construcción y está el costo de conservación o de mantenimiento. Entonces, como veníamos conversando, si por naturaleza tenemos un mercado, una industria de todos los consultores, proyectistas y contratistas más desarrollado desde el punto de vista de soluciones asfálticas y menos desarrollado desde el punto de vista de soluciones de concreto a la hora de hacer estudios, lo que pasa es justamente eso, es que los estudios no son tan reales desde el punto de vista de concreto. O sea, hemos visto, o antes de entrar a experiencias, cuáles son los puntos claves, digamos, a la hora de hacer un análisis en lo que comentaba que conlleva una evaluación económica. Primero está el diseño del pavimento, ¿no? ¿Cuál es el diseño? Que eso va, digamos, a tener una consecuencia clara en el costo inicial de construcción y va a finalmente tener una consecuencia también en el costo de conservación. Entonces, si tú tienes un diseño de pavimento muy conservador, básicamente por falta de experiencia en diseñar pavimentos de concreto y haces espesores sobredimensionados, lo que va a pasar es que el costo de construcción sea bastante más elevado y no es necesario, no es necesario. Claro, que no es necesario. Y también lo que puede pasar es que si no hay mucha experiencia en construcción y no están los criterios adecuados para procesos constructivos, lo que pasa es también que no están los rendimientos adecuados, el análisis de precios unitarios se hace de forma manual, se hace con rendimientos muy bajos, con tecnología no tan, digamos, adecuada. Sí, no, más que adecuada, tan moderna, digamos, se hace con tecnología muy convencional, muy tradicional, y como te contaba, un poco en experiencias, hemos visto estudios donde vemos un pavimento de concreto de 30 centímetros, que es poco común, un pavimento de concreto de 30 centímetros es innecesario, y vemos un análisis de precios unitarios con rendimientos muy bajos, con pavimento de concreto hechos de forma manual, comprando bolsas de cemento, haciéndolos en trompo. Entonces, finalmente lo que hace eso es que el costo de construcción se eleve de una manera innecesaria. Claro, sí, y por el lado de los costos de conservación y de mantenimiento, no tenemos mucha gestión vial en general en el país, entonces no hay tanta información. En eso quería entrar un poco, Henry, en el tema de la gestión vial, ¿no? Sí. Porque justamente una correcta evaluación económica tiene que ver pues con una buena gestión vial y para que sea un proyecto que efectivamente corresponda, ¿no? Pero te dejo un poquito con la pregunta porque me están pidiendo acá un minutito, una pequeña pausa, así que por favor nos das unos segundos y regresamos. Claro.
Amigos, verán ustedes una conversación muy interesante con el ingeniero Henry Barclay, funcionario de Pacasmayo, ¿no? Estamos conversando sobre los pavimentos rígidos o pavimentos hidráulicos también, como se llama, y la importancia, pues, en Perú como en otros países del mundo, ¿no? Habíamos quedado un poquito, Henry, en el tema de la gestión vial, ¿no? Que justamente amarra con lo que tú comentabas de la elaboración de la posibilidad de malos proyectos, sobredimensionamientos, problemas de rendimientos, se incrementan costos por gusto. Entonces es la idea, creo, ajustar en ese sentido. ¿Qué nos comentas? ¿Qué experiencias tienes en eso? Sí, justamente hablábamos de la evaluación de proyectos viales, ¿no? La evaluación de alternativas de solución de pavimentos. Entonces, un punto importante en los costos es la conservación y el mantenimiento a lo largo de la vida útil, ¿no? Que son los 20 años del pavimento que generalmente se diseña. Entonces, para tener información de esos costos a lo largo de los 20 años, se requiere una gestión vial, porque la gestión vial, si las entidades públicas empiezan a tener una gestión vial adecuada, lo que empiezan a tener es inventarios claros de sus pavimentos o de su infraestructura vial, intervenciones claras, cuánto cuestan las intervenciones, cada cuánto tiempo se hacen, empiezan a tener información de deterioros, cómo funcionan realmente los deterioros dependiendo de las ubicaciones geográficas. Entonces, con toda esa información y esa base de datos, finalmente se tienen datos mucho más reales de la conservación y el mantenimiento, desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de en qué momento se interviene y en qué momento, y cuál es el costo, digamos, de cada una de esas intervenciones y qué intervenciones son las que convienen dependiendo de la situación del proyecto, ¿no? Entonces, con toda esa información se pueden hacer evaluaciones correctas, pero digamos que es primero, ¿no? Que es primero hacer la gestión vial para luego tener evaluaciones correctas, o viceversa. Yo pensaría que la gestión vial es el punto inicial de todo esto, y eso va en consecuencia a llevar a unas evaluaciones económicas correctas, ¿no? Dime, y dentro de eso, en tus proyectos, ¿a qué vas orientando más? Por ejemplo, metodologías, el HDM3, ahora estamos ya en el HDM4, creo, ¿no? Que permite también, digamos, Sí. apoyos en ese sentido, o El mejores. HM4, sí, el HM4 es una herramienta fantástica para entrar en el mundo de la gestión vial, digamos, ¿no? No es lo único, ¿no? No se puede decir que por tener el HM4 ya estoy haciendo gestión vial. Hay muchas otras cosas alrededor de eso, pero digamos que es una excusa, ¿no? Tener el HM4 es una excusa para iniciar la gestión vial, pero hay que trabajarlo, ¿no? Hay que calibrarlo, hay que trabajar constantemente, hay que capacitarlo. Provías tiene un equipo que conoce mucho del HM4, lo que falta es tener un poquito más de información para poder llenar el HM4. Y en entidades de gobiernos regionales y municipalidades sí falta mucho más conocimiento en este tema de la gestión y en temas de software como el HM4, ¿no? Lo que más se usa es HM4 para proyectos, para análisis de proyectos, pero no tanto para gestión vial, ¿no? Yo creo que es importante que se Ya con una mayor profundidad, ¿no? En realidad hay muy poco especialista, digamos, como ingenieros civiles, ¿no? Para efectivamente tratar de profundizar, digamos, esta herramienta, que me parece es bastante importante. Te comento que yo actualmente estoy dentro de un programa de titulación de bachilleres que tiene la Universidad Ricardo Palma. Justo un grupo está trabajando este tema dentro de las asesorías que tengo, ¿no? Y qué importante cuando hacen un poco de investigación y ven cómo es que cada vez que uno se mete más en la herramienta, lógicamente te ayuda mucho en este tema de la gestión, ¿no? Y por lo tanto es muy importante. En el mercado vial, en general, Henry, estas evaluaciones económicas están adecuadas, digamos, de una manera general dentro de los proyectos, o tenemos que hacer independientemente de lo que conversamos, ¿no? De los posibles sobredimensionamientos y todo esto. Sí, básicamente es un poco lo que comentaba, ¿no? La evaluación económica depende mucho de qué criterios se introduzcan para diseñar y para costeos, para análisis de precios unitarios. Entonces yo creo que ahí falta un poco más de desarrollo en el mercado desde el punto de vista de pavimento de concreto, pero creo que el mercado sí está preparado para esas cosas. Creo que hay gente, hay muchos profesionales, muchos ingenieros preparados en el mundo vial, en el mundo de pavimentos.
Lo que falta es un poco complementarlos con información de soluciones a base de cemento o soluciones de pavimentos de concreto, ¿no? Porque conocen mucho la teoría de los pavimentos, conocen mucho de pavimentos asfálticos, conocen mucho de lo básico, ¿no? De temas de tráfico, de temas de suelos, de temas de diseño. Con ese complemento y un poco empezar a educar al mercado desde el punto de vista de pavimentos rígidos, yo creo que se empieza a englobar o empieza ya a consolidarse un mercado vial con todas las soluciones a disposición, ¿no? Que son las asfálticas y las de a base de cemento, ¿no? Yo creo que estamos por buen camino y creo que el mercado sí tiene los profesionales adecuados para lograr eso, ¿no? Es un tema de tiempo, digamos. Correcto, correcto. Muy buen, Henry, muy bien. Dime, ya para un poco ir cerrando nuestra bonita entrevista, nuestra bonita conversación, Pacasmayo lógicamente apuesta, digamos, por esta tecnología, ¿no? De los pavimentos hidráulicos, porque es uno, lógicamente, de sus líneas de desarrollo, ¿no? ¿Cómo están ustedes en Perú dentro de los años, las experiencias que van teniendo, las evoluciones que van teniendo, de repente un poco cómo miran el futuro, ¿no? Bueno, ahora lamentablemente dentro de esta pandemia que nos ha parado un poco, pero que ya se irá todo reactivando. ¿Cómo ven ustedes? Lógicamente ya tienen también sus estudios, tienen sus estadísticas, ¿no? ¿Qué pasó antes, qué pasó ahora y qué proyectan para después? Sí, en Pacasmayo nosotros estamos apostando mucho, ¿no? Por incorporarnos o por involucrarnos en el desarrollo vial, como te contaba al inicio. Y lo que tenemos es un equipo de ingenieros especialistas en pavimentos, ¿no? Es un equipo que ya se está consolidando, ¿no? Un Qué equipo que bueno. ya conoce mucho de este tema de los pavimentos rígidos principalmente. Entonces, lo que hacemos mucho y lo que venimos apostando en los últimos años es mucha educación, ¿no? Porque justamente lo que hablábamos al inicio, ¿no? El mercado lo que le falta es conocimiento desde este lado, desde los pavimentos de concreto, ¿no? Entonces nosotros estamos apostando mucho por eso y salimos constantemente a hacer charlas, a hacer seminarios, nos involucramos en congresos, en eventos, y cada vez hacemos más de eso y tratamos de introducir al mercado nuevas metodologías de diseño, nuevos procesos constructivos, tenemos equipos, tenemos 2 pavimentadoras de concreto, que lo que hacemos es tratar de introducir tecnología al mercado también, para que esté disponible, y estamos en eso, ¿no? Yo creo que a raíz de todo esto que estamos trabajando, siempre en coordinación con ASOCEM también, porque con ASOCEM, que es la Asociación de Cementeras, apostamos por este desarrollo vial donde haya pavimentos de concreto, se va a lograr progresivamente, como te contaba al inicio también, que cada vez más este mercado natural que deben tener los pavimentos de concreto se empiecen a notar. Pues cada vez más vamos a empezar a ver pavimentos de concreto en el mercado y a eso apuntamos. Entonces todos nuestros esfuerzos están por ese lado, siempre con mucha educación, con mucho incorporación de tecnología, incorporación de nuevas soluciones. Qué bueno, En eso un estamos. poco como conocedor de esta especialidad de la ingeniería vial, yo los felicito y qué bueno por Perú, ¿no? Por nuestro país, que empresas privadas como ustedes, digamos, se pongan la camiseta y trabajen mucho, digamos, por la mejora de esta tecnología, ¿no? Yo siempre digo, lamentablemente, no sé, no siempre es bueno utilizar la palabra, pero me preocupan, por ejemplo, las universidades, ¿no? Donde no se prepara muy bien a los egresados, a veces el curso de pavimentos es selectivo, entonces algunos bachilleres inclusive egresan sin saber casi qué cosa es un pavimento asfáltico o qué cosa es un pavimento irrígido, ¿no? Y imagínate, ellos salen digamos, a la vida laboral, entonces ¿cómo se puede exigir una buena performance de parte de estos colegas, ¿no? Entonces qué bueno que ustedes como empresa privada estén metiendo bastante el hombro y un llamado pues una vez más a las universidades, ¿no? Que se interesen un poco más por esto, por la investigación, que compren equipos de laboratorio, etcétera, etcétera. Bueno, Henry, ha sido para mí, la verdad, un gusto poder conversar contigo, ¿no? Un profesional bastante joven, pero que sin embargo ya lleva en las venas esa sangre por los pavimentos, ¿no? Y que definitivamente va en favor de nuestro queridísimo Perú. Te mando un abrazo muy fuerte y te dejo las cámaras de nuestros estudios para que te despidas de toda nuestra audiencia nacional e internacional.
No, gracias nuevamente, Néstor. También para mí un gusto esta conversación y espero podamos seguir conversando más adelante, sigamos teniendo estas entrevistas muy, muy Claro, amenas, claro, como muy, debe ser, con todo muy gusto. entretenidas. Y nada, gracias a todos y seguimos en la lucha de mejorar la infraestructura vial y vamos a seguir trabajando para eso. Así que un gusto nuevamente, Néstor, y gracias por todo. Henry, un abrazo para todos los amigos. Un Chao. abrazo igual. Chao, chao.